posible deshabilitar temporalmente el inmovilizador? Deshabilitar temporalmente el inmovilizador. Sí es posible, y se lo puede comentar. Para que sepan lo que pasó. Mi camioneta venía con un cortacorriente. Y el dueño, que se la compré, no me dijo. Donde tenía dos componentes básicos, un relé y un interruptor ordinario de serie, una porquería. Pero hay un par de cables por ahí tirados. De repente me voy a subir a la camioneta, y vienen unos padres acercándose y me empiezan a hablar. Y yo cierro la ventana y me dice abre. Y yo le digo no. ¿Qué pasa? No sé, de repente le doy arranque a la camioneta y no para. Y aparece el candadito en la. Chuta, dije, estos compadres trataron de meterse a la camioneta, esa fue la primera y ahora está inmovilizada. Pero yo estoy seguro que la llave no estaba golpeada. Chuta, está inmovilizada. Entonces, cuando está inmovilizada, tu llave no necesita. Estamos respondiendo a la pregunta de seguían los mismos insistiendo a darle la puerta y enojados conmigo y dije, no conozco el lugar que me estaban preguntando. Como yo estaba sentado, estaba en una mala posición para entrar en acción, tenía que estar en libre. Cerré la puerta, estaba ahí, no le abrí. Se fueron enojados porque yo no le abrí la puerta y no les dije. Empecé a estudiar en la camioneta, la tuve que entrar la tenía afuera, tuve que entrar al estacionamiento empujando con un montón de personas. Y empecé a estudiar la forma. Tenía inhabilitado, no me llegaba voltaje a la unidad de control del motor, no me llegaba voltaje al motor de partida, nada. Estuve sin manual, examinando la cuestión, y se me estaba pasando el tiempo. Entonces dije, chuta, si sigo trabajando en esta cuestión voy a perder tiempo y ya se me empezaba, tenía que corregir pruebas, se me empezaron una avalancha de cuestiones y el tiempo ya era claro. Entonces dije, voy a hacer lo siguiente. Justo un viejo me llamó para que le arreglara, le cambiara una caja de cambio, el embrague. Ya, dije, voy a arreglar la caja de cambio y le voy a cobrar el arreglo, porque eso lo puedo hacer rápido. Y con eso pago el arreglo, mandé a Cartón para que arreglaran la camioneta. Pero yo llegué hasta un problema, este problema de acá, pero ya no quise seguir, paré, porque el tiempo me mató, me presionó el tiempo. Entonces lo toqué y adivino lo que había ahí metido. Cuando me subí a la camioneta, pisé ese botón sin querer y se inmovilizó. Pero ese botón me cortaba la energía de la ICM o de la unidad de control del motor. ¿Cuál me cortaba? ¿La de la ICM o de la unidad de control del motor? La de la ICM, porque aparecía el código, el candado. Me cobraban 350.000. Yo tuve en el mismo rango de cobro, más llevarlo en la grúa. Entonces yo recuperé con los arreglos mecánicos en menos tiempo y con eso pagué. O sea, hice un juego de roles. Preferí atacar algo que podía hacerlo más rápido para pagar el arreglo, en vez de dedicarme a reparar esa cuestión que me estaba comiendo el tiempo. No sé si me gastaron lo que es buena estrategia. Y con ese arreglo pagué el otro arreglo. Entonces el compadre, también estudiante mío ahí trabajando en Argentina, y me dijo, ¿cómo tu profesor no sabía que había un cortacorriente? No, porque no me dijeron. Y el uno me defendió a muerte, dijo, no, si el profesor hubiera llegado a la falla, pero tiene muchas cosas que hacer. Pero yo no pude, no me la pude en ese momento. No pude llegar a la falla porque me pidió tiempo. Y escaneamos y no había caso, no hubo caso con escáner ni con ninguna cosa. No podía sacar el candado del. Y era porque alguien instaló y le cortaba la alimentación al ICM. Activaron esa cuestión, se había apretado el botón y se apagaba el código del candado. Y partía el botón. Apretaba el botón y lo
lo tienen en el pie, entonces cuando te venían a saltar, el dijo, y yo se quedaba el auto, pero no se lo podía llevar. Esa es la estrategia del. Igual será. Sí, igual se puede hacer. Pero cómprale un relé más bonito, un pulsador más encachadito, dijo, cobrando no sé cuánto al dueño, y después me dice el dueño, sí, yo le puse un corte de corriente. Perdí tiempo, pero me sirvió la experiencia. Ya, ahí está la respuesta. Ya, otra. Profe, si el problema es de ECU, ¿cuáles son los riesgos y las formas de detectar el problema? Relacionado con el funcionamiento del mismo. Sí, claro, porque funciona todo en... Ya, pues si el problema fuera de ECU, la ECU primero no va a poder leer el código y no lo va a pedir. Puede haber un problema de comunicación, input a la ECU. También puede haber un problema ya de la ECU hacia afuera, o sea, inhibir el encendido, la inyección, la bomba de combustible y el motor de partida del solenoide es parte de su pega, del funcionamiento normal. Pero inhibir significa que está formando parte de qué cosa? Del juego con el inmovilizador. Por tanto, si no pueden activar los sistemas, también sería un problema. ¿Cómo? Porque inhibir significa que el componente está presente, pero está anulado por el momento, momentáneo. Está bueno, está inhibido, significa que está físicamente, pero está bueno. Tiene que desactivar eso o reactivar eso, la unidad de control. Pero no tiene que arreglarlo, sino que tiene que decirle ya, te doy el pase. Activa. Exacto. Nada más. Esa es su función. ¿Ya? Otra. Vida útil De del inmovilizador. Bueno, la electrónica puede durar hasta 40 años, cuando es de buena familia. Los chinos están haciendo electrónica que dure menos tiempo, porque quieren vender repuestos. Por lo tanto, 10 años estimados, algunos duran mucho tiempo y no fallan nunca. Encontrar una falla que se dañe la unidad del mismo es sumamente difícil. Las antenas se pueden dañar por golpes, por tirón, los cables, sobre todo los que están expuestos como esos, que tienen cables focales. Los que están integrados en la noticia, a menos que se produzca otro tipo de daño, del incendio, otro tipo de siniestro. ¿Cómo podemos detectar si el problema, cuando el problema viene de la chapa o si viene de la llave? Bueno, si viene, ¿Cuál va a ser el dolor de cabeza? viene de la, buena pregunta, viejo. Si viene de la llave, dijimos que existe la posibilidad de que la bobina se corte con el vuelo. ¿Cierto? O sea, pero esa es la falla posible de la que vimos, ¿no? O sea, Por eso. puede que no sea tampoco la obvia. El chip, el microchip es difícil que falle. La bobina es la más frágil. La bobina. Si se cae, el fabricante te dice, no te dejes caer la llave al cemento menos de 1 metro. Lo dicen, los manuales del usuario te lo dicen. Pero no te dicen por qué. Si se cae la llave, se corta la bobina y no va a poder enviar el código. Entonces, aquí viene lo bueno, yo le doy contacto, en el primer contacto, la bomba tiene que suena, funciona. Pero el siguiente contacto no funciona. Acuérdense que siempre funciona el contacto. Yo lo puedo jugar y te da un tiempo para cargar el sistema. Aumentar la presión en el sistema. Después no suena. Pero no aparece el candado en la pantalla. No aparece. No aparece la llave, el candado, todo lo que esté relacionado al inmovilizar no aparece. Esa es tu carta. Chuta, no aparece el candado, no aparece la llave, significa que el problema no tiene la llave. Pide la llave de repuesto. Luego la llave, antes de llamar a Pablo Núñez que te haga una reprogramación. Pide la llave de repuesto. Luego la llave de repuesto y parte. Listo. Queda que falló la bobina. Por otro lado, tengo que verificar la antena. Si la antena no está mandando esa señal, no va a cargar. ¿Y por qué al perder la llave y hacer una búsqueda, por qué el auto no cierra el cierre centralizado? Lo que pasa es que hay una. A ver. La llave original viene con el cierre centralizado. Viene. ¿La copia? La copia, en algunos casos no, porque las copias tienen un precio. Entonces te dicen, ya, la llave virgen viene con el transponder integrado y tiene un precio. Si quieren que llevarla a un
a una máquina que se llama, es como, tiene el mismo funcionamiento de los troles, no solamente la pieza que se une arriba, los troles antiguos. Es una máquina que va haciendo la llave mecánicamente, copiando la tuya. Ese es el primer proceso. El segundo, la codificación. Y la más básica viene sin el cierre centralizado. La más básica, pero si tú quieres buscar, vas a tener que ahora tomar la otra llave con una potenciómetro. ¿Tú sabes lo que es un potenciómetro? ¿Cierto? Lo vieron en el proyecto. Había dos potenciómetros. Uno que salía una perilla hacia afuera y yo la podía mover siempre. Y el otro que era unos chiquititos que están adentro. Y tú con eso puedes ver, por el osciloscopio, cuando tú presionas, a veces se enciende un LED. Y ese LED, yo mido en el LED. Y ahí tengo la frecuencia con el osciloscopio. Al tiro. Congelo, pum. Listo, tengo la frecuencia. Y programo la nueva llave más cara que viene con el cierre centralizado y le programo la frecuencia. Con ese potenciómetro. Y si no lo puedes hacer, ¿qué se puede hacer en ese caso? No se puede, tienes que hacerlo, porque la frecuencia es la que te da el... Pero, ¿y qué se puede hacer si no lo hago? ¿Qué otra opción existe para poder dejar el cierre centralizado activo? Ninguna. Cambiar todo el sistema. Claro, sí, lo que pasa que, claro, si lo tiene de fábrica, si viene de fábrica más complejo. Pero si viene un cierre centralizado de estos que venden en cualquier subucho, tiene que cambiar. No, de fábrica. No, es más complicado. Ahí tienes que optar por esa opción que te digo. Que hay dispositivos que te miden la frecuencia, te sale el numerito, no te lo dice como los osciloscopios, te dice el número de frecuencia, pero no te salen los kilohertz, solamente sale el número. Entonces tienes que probar con la otra hasta que te dé esa frecuencia. Y ahí el tiro. Cierra el espectáculo. Profe, y por ejemplo, si tengo una llave que es la que viene de fábrica, pero solo me sirve para abrir las puertas, no da partida. Porque a lo mejor algo tiene problemas, si tiene tipo transponder, puede tener problemas el encapsulado. No es capaz de enviar el código o no es capaz de cargarse. Ah, ya, porque sí, desde que, bueno, el auto no lo compramos 0 kilómetros, pero desde que nos vendieron el auto, que esa llave siempre sirvió solo para abrir las Claro, lo puertas. que pasa es que las llaves que tienen, mañana vamos a sacar una llave, ¿sí? La del Excel aplicación, la que vamos a estudiar mañana, tiene el transponder, se lo voy a pasar, ahí está, se lo voy a mostrar. Pero hay llaves que son como la parte metálica y las otras son como más planitas. Y esas llaves las mecanizan solamente para abrir y cerrar la chapa. Sí. No tienen otra función. Ah, no ya. tienen adentro Era una copia nomás, entonces, ¿qué le hicieron? Son más gruesas. Sí, y se pueden abrir. Sí. Y tienen el componente. Ujú. ¿Queda claro? Ya. Son como selladas esas. Sí. Ahora, pregunta, ¿puedo encontrar una de estas llaves, o sea, uno de estos transponders, es encapsulado dentro de una de estas llaves? Y esa llave hace como que la calienta, le queda el transponder adentro igual y no se puede abrir. Sí, también hay. Las que programa Pablo las hacen así. No se pueden abrir. Ya. Está el transponder adentro. Incorporado ya. Sí. Y mira lo que pasó. Estaban preparando una cuestión y unos electrónicos quisieron sacar el transponder con una sierra, empezaron a cortar. Y ¡pah! Se echaron el transponder y ¡pum! Quemaron la unidad. Joder, quedó la grande, el auto quedó tirado como 6 meses. Tienen que reprogramar, sacar la unidad de control, sacar en la memoria, meterlo en una computadora, sacar los códigos y reprogramar una nueva llave y toda la cosa. Pero ¿sabes lo que pasó? Lo raro que pasó es que les dije, era la que había que comprar la chapa de contacto, nada más. Pero ¿a quién enviaron? A la dueña del auto. Pero la dueña del auto va al negocio y el viejo vendedor, ¿qué le dice? Llévate esta. La alternativa. Y ella se la lleva porque ella no. Si le dice el vendedor que le hace, y le hace. ¡Pum! Quedó la grande. Después se cierra. Esa fue una. Pero si hubiese sido el especialista, o va al lugar, no, necesito esto mismo. Pero yo le estoy pidiendo la chapa. Estoy pidiendo la parte. Quiero comprar todo, pero quiero la parte de atrás, la parte eléctrica, el selector que. No, quiero
no, ¿tienes este modelo? Ah, sí, lo tengo guardado allá atrás. Entonces yo tomo la chapa, saco el selector, le saco un tornillito y ese selector se lo conecto a mi chapa original y listo. Hay un tema de gestión. Karina, ¿tiene una pregunta? Tengo una llave de un vehículo X y le sirve al que quiera programar. ¿Para correr? Sí, ¿cómo le sirve? Una llave X que le sirva. ¿Por estar? Sí. Sí. Entra, funciona, pero quiero configurar el código. Borrar el que tiene, ponerle otro. Tiene que ser una llave distinta. Esto me viene siempre me viene ya. Porque te puede interferir el código. De la anterior. ¿Hay alguna diferencia entre la llave con transponder y la llave inteligente? Aquí, ¿a qué te refieres con una llave inteligente? Esa que se acerca. Sí, por supuesto que hay diferencia. Porque, mira, te lo voy a explicar de esta manera. Ustedes conocen al modelo hablar de la PCI y de la PCN, que ahora se llama PCF. Un profesor dijo algo. Dijo, ahora ya no son inteligentes. Y los tamaños de las unidades eran grandotas, eran más iguales. ¿Y ahora son así? Dijo, ahora no son inteligentes, pero no me dijo nada más. No me dijo, guías son inteligentes por este y por este motivo. Dijo, ya no son inteligentes. Entonces yo observé la nueva unidad con el acción de esta coche. Aquí lo que no encontré. La verdad es que el gigante El cable multiplexado. Si sale cable multiplexado, esa unidad es inteligente. Si no tiene cable multiplexado, no es inteligente. no puede ser por Bluetooth o por radio. No, es que la comunicación en el vehículo, acuérdate que se hace por multiplexado. Sí. Eso lo hace inteligente. Tienen un microchip o un microprocesador. Pero puede tener una antena. No necesariamente. Puede tener La una PCI no tiene. No, porque te digo. La llave Podría tiene tener una antena sí. entre los dispositivos. Y la comunicación tiene que ser por radiofrecuencia. Pero tiene que tener también, debería tener una batería propia. Porque a esa distancia, como vamos a ver mañana, La llave inteligente debe tener una. debería tener una batería de respaldo, una fuente de alimentación de respaldo, para poder, porque yo no la voy a poder utilizar con la ley de fuera. Sí. ¿Una pila? Esa es la pila. ¿Una pila? Ya, pero esa pila también ayuda para el cierre centralizado. Sí, pues. Pero como en el caso de él, tiene una bobinita ahí, podría ser que esa bobinita esté relacionada